que casi como estamos en familia, o sea, lo de la presentación yo creo que es un poco obvio, pero bueno. Yo le voy a contar la historia de cómo se acaba haciendo esta versión del libro, en cortita. En un momento, pues bueno, María José, que anda por ahí escondida, me comentó la posibilidad de hacer el libro. Reconozco que cayó en mí la versión anterior y admito que al verla, sinceramente, me parecía que se podía mejorar un poquito. Con lo cual, a partir de ese momento, pues bueno, fue una temporada un poquito larga porque duró un poquito más de la cuenta entre unas cosas sí. Y otras, pero bueno, al final yo creo que hicimos un libro coherente. Y más por una razón. Por encima de todo, pensaros que lo más importante de este libro, ante todo, no es el hecho de, bueno, que esté maquetado y demás, sino para mí se convirtió en un libro importante porque era el trabajo de una persona que hace algo que normalmente hoy no se hace, el ir a los sitios. Ella se ha recorrido todo lo que cuenta aquí, ella cuenta su visión, su versión, y cuando estamos tan acostumbrados a que últimamente todos los libros son corta y pega, y normalmente como te descuides encima te encuentras hasta las frases completas tuyas en el libro de otro, porque ni siquiera se ha preocupado de cambiarlo un poco, pues me pareció que era muy importante el darle la mayor presencia y el mejor aspecto posible para eso, para que fuera un libro que resultara atractivo y llamara la atención. España es un país francamente curioso. Estamos llenos de leyendas y de historias. España ha tenido la característica de que, bueno, a lo largo de toda la historia por aquí ha pasado todo el mundo. Éramos el fin del mundo, directamente el Finisterre. Y hasta aquí iban llegando todos los pueblos que en un momento determinado se desplazaban a lo largo del Mediterráneo. Y con ello hacían una cosa, nos traían toda su cultura. Y esa cultura se ha quedado aquí. Y esa cultura ha sido a la base de toda una serie de leyendas, de historias, que sin duda alguna creo que Estrella ha sabido recoger muy bien en el libro y que tiene por encima de todo un pequeño añadido, y es que le puedes utilizar casi como una guía de viajes. Creo que eso es muy importante. El que te diga en un sitio dónde está, qué es lo que hay y cómo eso, puedes realizar todo el viaje a lo largo de la zona, viendo lo que ella misma ha visto. Con lo cual, sinceramente, creo que es un libro que, bueno, sin duda alguna, poco a poco se irá conociendo cada vez más y tendrá el valor ese, precisamente, de que es el trabajo de alguien que no nos cuenta una historia porque la han contado, porque la han recortado, porque le han dicho, sino estamos hablando de una historia que realmente es ella quien lo ha vivido y nos da directamente su visión. Por lo tanto, como lo que importa es su visión, le cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Hombre, desde luego, es verdad, de hecho tenía que estar aquí María José un poquito, porque hay que darte también las gracias, como ha dicho Manuel, porque si no es por ella no llegan los libros a uno de los maestros de la España mágica, como decimos nosotros, los amantes del misterio. Entonces, bueno, pues sin duda yo cuando abrí el libro, cuando lo recibí en casa y me encontré con duendes en las primeras páginas, dije, mira, lo ha dotado de vida, ha hecho de este libro que tenga duende, ¿no? O sea, porque de por sí, bueno, pues hay un capítulo en el libro que habla mucho acerca de ellos, porque en relación de los tesoros malditos, entonces, claro, ahondé mucho hasta llegar a la raíz de, digamos, de los grimorios del pasado, para saber un poco el origen de estos espíritus elementales, con lo cual me agradó bastante, me llenó mucho el ver los duendes a lo primero del libro. Y bueno, la verdad es que es una... Voy a quitaros esto, os voy a poner un vídeo que lo presenté en el Congreso de Guadalajara, cuando... Aquí, si lo encontramos, está por aquí. En relación a uno de los sitios, yo diría que más enigmático que hay en el recorrido que he hecho, porque la Alcarria, y así hablamos de la Tejera Negra, es impresionante todos los sitios que hay, que bueno, te puedes encontrar cosas pues, que te dejan con la boca abierta muchas veces, ¿no? Y haciendo caso a Fede vamos a poner un vídeo, ¿vale?, de lo que nos vamos a encontrar. Pero nada, son unos pocos minutos.
os invito a que conozcáis, porque desde luego transmite, se va con la antigua portada, lo siento, es un vídeo viejo, pero bueno, también tiene su historia, ha tenido estos 6 años un recorrido el libro, un poco, ha habido de todo. Bueno, lo que quería decir antes de pasar así un poco en faena, si me deja el ordenador. Este tenemos aquí. A diferencia del otro, lo que hizo Berrocal fue poner, el maestro Manuel Berrocal, si tengo costumbre de llamar Berrocal y a lo mejor no, pues fue poner en la portada, porque la otra portada, como habéis visto antes, estaba solamente el caballero templario y bueno, pues algunos símbolos masónicos envueltos como en llamas, en fuego. Entonces, claro, no te decía nada, mucha gente cogía el libro y se creía que era una novela. Claro, no te decía mucho más. Entonces, bueno, de esta manera es como que te vas a encontrar, una vez que coges el libro, qué es lo que hay dentro en realidad, ¿no? Y tenemos pues los lugares que vamos a tocar un poquito. Que inexplicablemente, ya os lo explicaré porque en el paréntesis arcaico está San Lorenzo del Escorial y también Cuelgamuros, que luego os explicaré por qué. Tenemos también Cívica, por supuesto, el René Lesato español, que fue bautizado así, pero bueno, entre interrogantes siempre para que no se cabren los del enclave francés, que no tiene... Y bueno, tenemos también Bruguera, por aquí. Lo hicimos, bueno, se hizo así para que se viese. Y luego, curiosamente, si os habéis dado cuenta, en la parte de abajo se utilizó como sello, como si fuese un sello, el Lucifago Roquefoller, que aparece dentro del capítulo de los tesoros malditos. Según la tradición, es el que protege, digamos, los tesoros encantados que están. Entonces, bueno, pues siempre que veáis esto, por ahí, esto es uno de los ministros, se supone, de Lucifer, sin ánimo de que sea que creáis de que es un libro endiablado, ¿vale? Es simplemente una tradición. Según habéis visto aquí, en algunas enciclopedias te salen como uno de los 7 demonios principales, ¿vale? Entonces, cuando veáis por ahí también lo que son esos dibujitos que parecen indios, son en realidad las distintas firmas que tienen estos espíritus. Y luego hemos añadido en el capítulo de Baphomet, cuyo dibujo está, digamos, ahí en cabeza de este capítulo, una parte en la que don José María de Diego Lombardero, que es un compañero que he tenido en un programa de radio en el que colaboro, que sí, se puede decir, es El sueño de Andrómeda, de vez en cuando colaboro con ellos, y añadió un apartado sobre el Baphomet según los templarios, que es lo que hemos añadido nuevo, y esto no es. Es lo malo que tiene no tener ratón. ¿Le tienes aquí? ¿No te sirve? Sí, pero no funciona. ¿Ves? Este es don José María, Soy... que luego hicimos también un apartado digamos, en Tagus, lo hicimos digital, cogimos los capítulos del Nigrasun, que habla sobre las vírgenes negras, y hicimos un proyecto en conjunto, ¿no? Junto con Sagra Casas, y para la gente que solamente le quisiera esa información. Entonces, don José María lo que hizo dentro de su capítulo sobre los templarios, el Baphomet, añadió, digamos, en relación a los 7 principios herméticos. Eso es algo que vamos a encontrar también dentro. Luego las ilustraciones veremos que están puestas en su sitio, no como en la antigua versión, que estaban en el medio, ¿vale? Hemos añadido algunas fotos. ¿Se han añadido fotos? Por eso tiene tanto trabajo el libro, sino que se lo digan a Manuel. No, era completar directamente, o sea, conseguir hacer que la edición anterior, pues bueno, a bien y demás, pero claro, tenía muchos pequeños problemas, como por ejemplo, pues, parece que no, pero que te haga una referencia a una foto y te hagas que estar buscándola 15 páginas después, pues es problemático. Lo normal, lo mejor es eso, que la tengas al lado para según estás leyendo poderlo ver, o sea, era el buscar, pues eso, el complementar bien el trabajo. Por eso, bueno, pues es bastante más digerible, ¿no? También el libro, porque claro, de otra manera, pues como que solamente veías letras y era un poquito oxigenar un poco la mente mientras vas leyendo. Luego también añadimos un poquito lo que es la geometría sagrada en relación a la iglesia de San Felipe, que desde luego es un magnífico libro de piedra, como se suele decir.
y al igual que la iglesia de San Miguel, pero San Miguel es simplemente como si fuese un libro de piedra, pero solamente en marcas del cantero. Está plagada de todas ellas. Sin embargo, lo que es esta iglesia, San Felipe en concreto, tanto los canecillos como toda la figura que tienen en los capiteles interiores, pues la verdad es que son magníficos. Luego, la foto. La iglesia de San Felipe está casi a la entrada del pueblo. Bueno, casi a la entrada de una de las calles principales. Y la verdad es que se supone que fue propulsada por los templarios, por eso tiene tanta simbología en sus canecillos y lo que son en los rosetones también. De hecho, esta foto que hemos visto aquí... ¿De acuerdo te refieres a Cívica? No, ¿Cívica te refieres? No, Cívica no, porque esto aparte de aquí, que lo que hemos añadido nuevo es lo de Brihuega. Ah, de Brihuega. Ahora, porque luego dentro de esa iglesia nos encontramos con la flor de la vida. Sería la semilla de la vida, puesto que tiene menos... No es tan grande, es más chiquitita. ¿Ves? Hemos puesto también un poquito lo que es el principio de la geometría sagrada hasta que llega a lo que es la flor de la vida. Que yo esto lo estuve investigando un poquito cuando estuvimos de visita con unos amigos ahí en Albendiego, que es un lugar extraordinario con respecto a esa geometría sagrada. ¿Ves? Este siempre parte del círculo, aunque esto lo hemos cogido de otro. Y ahora voy a poner la primera parte. Esto no sé por qué lo tengo aquí. No, es que se te cruza. Sí, se me cruza este de aquí. Digamos que estos son los grimorios que hemos utilizado en el capítulo que os he dicho antes sobre los tesoros malditos, para digamos, ahondar un poco en esa tradición. No han sido 4 grimorios los que hemos utilizado. Los secretos del infierno, que me costó Dios y ayuda a encontrarlo, que era muy chiquitito y extremadamente caro. Pero bueno. Creo que te dicen ¿Me amplíe más? Espera. Espera un momentito, que esto es complicado. Esto lo pongo aquí. Ahora sí. Ahora se ve todo el dibujo completo. Es un dibujo, o sea, un libro muy pequeñito, pero la verdad es que es bastante curioso en todas esas firmas, digamos, en relación a este ministro de Lucifer, como dice. También se utilizó el verdadero dragón rojo. O sea, que ha habido fuentes en las que hemos tenido que ahondar para comprender el mensaje, un poco la historia de los tesoros malditos. Y a ver si encuentro esto. Y ya llegamos aquí. Si me deja. Ahí está. Este es el recorrido que tiene el libro en realidad. Que parte en lo que corresponde a la Alcarria, Torija, Brihuega y luego Cívica. Porque en Cívica nos vamos a encontrar una fuente, que era la 7ª fuente de agua medicinal, que bueno, supuestamente Felipe II la catalogó como tal, que tenía propiedades curativas. Y luego Franco, digamos que puso su signo del Víctor, que es un signo cabalístico, realizado por Corintio de Azá, era un judío de Tánger, me parece que no. Por eso un poco es el motivo de ese paréntesis arcaico, ¿vale?, que te conduce hacia lo que es San Lorenzo del Escorial y Cuelgamuros, para ahondar un poquito en esas creencias que tenían ellos o sus estudios acerca de estudios necrománticos o de la alquimia. Y luego el primer capítulo, muy bien dibujado, pues habla un poco sobre el perro negro, los tesoros malditos que os he dicho antes, las transmutaciones y los grimorios. Luego hay otra parte de las leyendas de mi Alcarria, que recojo de Saturnino Ortega Montealegre, y son muy conocidos en el pueblo, como el burro del diablo, la piedra bermeja, que algunos dicen que no es la piedra bermeja, sino la peña bermeja, cosa que no es así, pero bueno, porque en realidad es una piedra de sangre, no es que la peña sobre la que se asienta el castillo sea roja, pero ya sabemos que es así. Aquí los toros del tío Legaña, que se supone que brujos también hubo en Brihuega, y esta es una de las leyendas de la tierra que más recuerdan, con más cariño.
aquí, lo que es el recorrido que hemos dicho, Torija, Brihuega y Cívica. Porque Torija se supone que fue la tercera encomienda templaria en la que estuvieron estos caballeros. De hecho, hay una piedra cerca de la iglesia, como la que podemos ver aquí, que está dedicada a los caballeros templarios y a la gente que pasó por allí. Y luego hay un monolito de piedra que parece que dice que como remedio para proteger a Torija de los peligros que la rodean. Entonces, digamos que es un punto de partida hacia el Monte Ibarra, que se podía considerar como otro monte de ánimas, ya que se libró la batalla de Guadalajara allí, y donde murieron tantísimas personas, tanto de un bando como de otro, sobre todo italianos. Y la foto, de hecho, es el árbol es el único testigo que queda de lo que era la casa de Don Luis, que era donde se libró esa batalla, que era la que confundió Camilo José Cela con el Palacio Ibarra. Esta casa ya no existe. Y luego ya pasamos a Brihuega, con esos siglos de historia, y que dicen que a lo mejor pudo haber sido del rey Briga, uno de los, digamos, según pone esto, estilo Juego de Tronos, ¿vale? Decía que el rey Briga, cuarto rey de la España prehistórica y primero de su nombre, bisnieto de Sen y tercer nieto de Noé, que reinó España durante 52 años, desde el año 399 después del diluvio y 259 años después de la población de España, y en 1095 antes de Cristo. O sea que tenía como que demasiados títulos esto, era como mucho. Y luego Alfonso VI, que se debe gran historia a Brihuega a la hora de recuperar todo y de restaurar incluso las murallas. De hecho, dicen que a lo mejor se forjó allí la leyenda de la clepsidra, de la Reconquista. Pero bueno, otros dicen que fue en Toledo. Cada uno, como se suele decir, le tira a su tierra, ¿no? Nosotros, bueno, pues decimos que fue allí en el Palacio de la Piedra Bermeja. De hecho, también nos cuenta dentro del libro lo que es la leyenda en sí, de la clepsidra de la Galiana, de cómo Alfonso VI llegó a tomar Toledo. Esta es una de las cosas que os vais a encontrar allí, porque Brihuega tiene muchas cosas. Tenemos las cuevas, que no son árabes, aunque pone cuevas árabes al principio, y que en realidad, como podemos observar aquí en esta parte, son visigodas. De hecho, hay como una especie de barandilla que no te permite bajar a lo que es la profundidad, con lo cual no sabemos qué encerrarán por ahí. Y no son las únicas cuevas en realidad, lo que pasa es que son las únicas que están a la vista. Hay varios núcleos, por lo que me han estado contando, y parece que están unidas entre sí, pero son distintas. Eso también es otro enigma de estas cuevas. Ahí está. Y luego en el paréntesis, esto se me ha colado seguro, sí, de las tres culturas. En la iglesia de San Miguel, lo que os he dicho, esos libros de piedra magníficos, pues fue, digamos, mi primera aventura en relación a las marcas del cantero. Yo no sabía que existían las marcas del cantero. De hecho, cuando las descubrí, fue en un libro enorme en la biblioteca de Brihuega, y claro, me puse a copiar todas las letras. No se me olvida, había una pareja de chicos, y una chica y un chico, mirándome como estaba haciendo yo esos apuntes en un papel, y claro, se creían con una cara mirándome extraña, como tampoco sabían ellos lo que era eso, como si fuese una bruja o algo, y diciendo, por Dios, es esto. Y ya, bueno, pues ya me dio un poco de corte, lo hice rápido, y salí corriendo, me fui a casa con ello. Y la verdad es que la cara de esos chicos se me quedó bien grabada. Y es que pertenecen, luego descubres de que que muchos son símbolos también no solo astrológicos, sino también alquímicos, pertenecen a alfabetos antiguos. Porque Brihuega de por sí tiene muchísimas marcas. ¿Ves? Y aquí tenemos el rúnico, es que se ve un poquito más. Cario, arameo, o sea, esas letras, esas marcas pueden tener distintos significados. Por eso el objetivo del libro, igual que aprendí, que para mí supuso como un camino iniciático, lo fuese también para el futuro lector, tanto si estaba iniciado o no. O sea, para que también aprendiesen a ver lo que tienen alrededor
y que muchas veces por culpa de la ignorancia no vemos. Por eso muchas veces hay gente que bueno, entiende lo que lee y otros que simplemente cogen más rápido y no entienden lo que... Y por eso cuando una mujer me dijo, es que me has enseñado a ver cosas que no había visto del pueblo. Claro, respiré como diciendo, alguien lo ha comprendido. Y digo, por fin. Y luego ya de Brihuega partimos hacia Cívica, hacia esa séptima fuente que os dije de agua medicinal, que es el culpable de ese paréntesis arcaico, ¿vale? Y bueno, se supone que fue la obra de un cura. Otros dicen que sí fue por un juego de cartas, bueno, ya sabes tú que las lenguas son muy largas, que la ganó una partida, otros dicen que fue una herencia, pero fuese lo que fuere, la verdad es que el hombre descubrió cositas que dicen que se lo llevó consigo a la tumba. Tenía un librito negro que decía que a poca gente se lo enseñaba, que venía, digamos, parte de la historia o cosas que había encontrado en su interior. Pero bueno, eso la verdad es que se quedó un poquito ahí en el aire. Porque Cívica lo que tiene también es una leyenda que le dicen que es la cueva de la Mora, que dicen que, digamos, que los monjes que estuvieron allí, claro, estamos hablando del siglo XV, que es cuando la orden de San Jerónimo compra Cívica, se supone que sería ese siglo, o a lo mejor antes, de que secuestraron a una princesa mora para pedir rescate y tiraron, y al final la lanzaron dentro del pozo, que era un pozo que se supone que no tenía fin. Aunque según otras leyendas puede ser la típica leyenda castellana de la princesa mora, una sarracena que se enamora del caballero cristiano y se esconde ahí esperándole para evitar un poco los enojos del padre y termina un poco mal, pero bueno, no se queda en ella. Y bueno, la verdad es que es un lugar que tiene sus verdades y sus mentiras, y digo eso porque son lugares que muchas veces la documentación es muy poquita y solo cuentas con el testimonio de la gente, de los aldeanos. Y claro, sabes que puede ser que lo que te cuente uno te lo cuenta a buena fe y haya otros que te lo cuenten pues, con un poquito de mala leche, se puede decir. Sí. Y luego esta parte de aquí, esta parte donde están los agujeros, dicen que podría haber sido un templo pagano que se encuentra en la parte superior, en esa parte negruzca que está en la explanada central, de un templo pagano de unos 2000 o 3000 años aproximadamente. O sea que es un lugar que encierra bastantes curiosas. Y luego llegamos a lo que es al paréntesis arcaico, ¿vale? Que estamos en San Lorenzo del Escorial y Cuelgamuros. Entonces ya aproveché un poco para, digamos, abordar un poco esas historias, esa creencia que ellos seguían, tanto alquímicas como un poco nigrománticas. De hecho, si habéis visitado alguna vez la Basílica del Valle de los Caídos, en la parte interior hay una cruz con el Cristo en mitad del altar, y esa está hecha con madera de enebro, la cruz de enebro, que dicen que es una madera de las más antisatánicas que existen, y que la taló en un bosque de Segovia, Balsar. Supuestamente fue Franco. De hecho, el mago, si quiere algo, lo tiene que tallar, lo tiene que talar él, pero eso queda un poco en evidencia de que fuese él o no. Eso un poquito, pero bueno. Y luego te cuenta un poco la tradición también de las espadas de fuego, que te vas a encontrar a Rafael y San Rafael y San Gabriel, me parece que son los que están es que llevo desde las 6 de la mañana en pie y estoy hecha por eso te digo. Y entonces me puse a estudiar un poco la relación de las espadas de fuego, y por eso fui a Toledo, que es este ángel de aquí que se me ha colado, ¿vale? Tuve que ir allí, y di con un maestro de espadas, digamos, que trabaja todavía el acero auténtico, y me contó un poco la historia sobre la espada de fuego, que dicen que tenía que, para evitar la maldición que envuelve estas espadas, tenía que, digamos, hacer un rito, un brujo, y colgarla siempre en forma de cruz y no tumbada. Y luego también lo que era la plataforma que tenía, porque es una espada que se la regalaron a Carlos V, y otro amante también un poco de todas estas ciencias. Porque es una espada que dicen que la utilizan de vez en cuando en los ritos los masones, y tiene que tener una especie de grabados alrededor de una especie de plataforma que tiene. Pero eso no me lo enseñó, eso no me lo dijo, eso es un secreto. Así que son cosas que te vas a ir encontrando, esas historias, el porqué de...
Y bueno, y luego ya, evidentemente, ¿cómo no vas a hablar del perro negro del Escorial? Una leyenda, por Dios, es típica. No solamente del Bosco, que era la obsesión del rey, con todo lo que, con todo lo que conlleva en sus pinturas, sobre todo el Jardín de las Delicias, que tiene bastante... De hecho, para que veáis lo que hace la ignorancia, aunque muchas veces no nos hace apreciar lo que tenemos. Yo cuando hice un curso de restauración de muebles antiguos, porque he hecho muchas cosas, nos llevaron de excursión aquí al Museo del Prado. Y entonces nos enseñaron el tríptico entero del Bosco. Claro, yo para aquel entonces dije, bueno, digo, madre mía, digo, la calidad que este hombre, digo, no le di la importancia que merecía. Luego, al cabo de los años, investigando, dije, pues ya veo el cuadro de otra manera, ya no lo veo como si fuese una caricatura ahí tremenda. Y te habla un poco sobre el círculo del Bosco, y también de Felipe II, las operaciones que hacían para ver los secretos que se encerraban debajo de las pinturas. Y porque eran adamitas, según la historia. Porque también hay que ahondar un poquito en la leyenda del perro negro, que dicen que pudo haber sido de un niño que murió carbonizado en uno de los actos inquisitoriales que ejerció Felipe II. Por eso dice que cuando se acercaba el perro negro de vez en cuando, no siempre, pobre hombre, lo que era cerca de su alcoba, se transformaba a veces en un niño que estaba carbonizado con las manos levantadas hacia arriba y siempre enseñando las palmas de las manos. Porque se supone que los de la Hermandad del Libre Espíritu, que decían de origen adamita, cuando morían en la hoguera, que los quemaban, morían de esa manera, con las manos levantadas y mostrando siempre las palmas de las manos. O sea que tenemos ahí unos pequeños misterios. Y luego el capítulo, que es lo que os he dicho antes, que digamos, lo rescatamos, porque habla mucho sobre todo lo que es el origen de las vírgenes negras, que he de decir que fue uno de los capítulos que más trabajo me costó, aunque parezca mentira, ahondar y llegar hasta el origen, porque está relacionado siempre con el culto de la fertilidad. Y no lo tengo aquí. Se me ha pasado la primera, pues se me ha pasado. Está hecha de todas formas en dos partes. La primera es más antropológica y luego la parte segunda es más, un poquito como más espiritual, más alquímica. Luego, como os he dicho antes, hablamos un poco del círculo de Felipe II, de San Lorenzo del Escorial y los adamitas también, ya que está hablando del Bosco, o sea, del Jardín de las Delicias, hablamos también un poquito para que la gente entienda qué eran los adamitas. Y según incluso la doctrina planetaria de Blavatsky, que según ella, digamos que era la quinta raza, que supuestamente es la nuestra, quedarían 2 razas más para la supuesta extinción del planeta. O sea, os cuento un poco así, teosóficamente. Luego también, por supuesto, ya que hablamos de San Lorenzo del Escorial, se supone que era como una imitación o una réplica del Templo de Salomón. Entonces, bueno, pues nos remontamos un poco a la historia del Templo de Salomón, el menorá que se encontraba dentro del Templo de Salomón, cuyas figuras se supone que eran babilónicas, creo, el auténtico menorá que se encontraba dentro del primer Templo de Salomón, que luego se lo llevó Nabucodonosor cuando saboteó un poco el templo. Y luego el monte Moriah, los demonios del templo de Salomón. Se supone que el primero fue Ornias, que también era otro demonio, digamos, que era el que estaba molestando en las construcciones, en las obras del templo, al igual que el perro negro estaba molestando también cuando se estaba construyendo el San Lorenzo del Escorial. Y nos explica un poco la reina de Saba, que supuestamente era Lilith, que para los que no lo sepan, según algunas tradiciones, sobre todo judaicas, Lilith fue como la segunda mujer de Adán. La primera mujer de Adán fue Eva, una que supuestamente... Según... No, al revés. No, Lilith fue la primera y Eva la segunda. Es que hay una Eva que no reconoce la Biblia, según los judíos, que la repudió, se llamaba Eva, pero la repudió Adán porque vio cómo fue creada. Entonces, pero digamos que según esas tradiciones,
se creó a Lilith de sedimento impuro, porque Adán se supone que fue creado con la tierra de los 4 puntos cardinales, según esas tradiciones. Por eso el nombre de Adán, cada letra significa un nombre, que es el verdadero nombre de los puntos cardinales. Pero claro, estamos hablando de tradiciones judaicas, luego cada uno sabes tú qué. Y luego ya la tercera mujer, ¿cuántas mujeres tuvo? Pues es la Eva que reconoce la Biblia. Pero claro, estamos hablando de un otro tipo de tradiciones. Mira, ahora aparece por aquí, ha saltado, la primera, la segunda. Y la parte de templarios también, ya veo que está un poco así alterado el programa, pero bueno. Y ya hablando también teníamos que hablar de la Virgen de la Peña, porque y de sus milagros, que constan de unos 40 milagros aproximadamente recogidos por el padre Francisco de Béjar. Que sepamos, no se ha vuelto a obrar casi ninguno, por lo menos que la hayan recogido. Ya. Y luego ya tenemos aquí lo que es el regreso a la Alcarria. Evidentemente, pues teníamos que hablar un poco de esos mensajes encriptados, porque me encontré, digamos, estos son como los grafitis que dejan los canteros en las paredes de las iglesias, que suelen ser no llega al milímetro, por eso muchas veces se desaparecen con el mal de la piedra. Y me encontré, digamos, con estas figuras tan curiosas, tan extrañas. Por eso, luego, porque hay una parte del muro, en concreto, donde se encuentra esto, de que hay como una especie de mensajes encriptados, supuestamente. ¿Vale? Digo supuestamente porque, bueno, puede haber opiniones de todo tipo. De hecho, tengo un plano recogido en el libro con todas las escuadras que parecían que ocupaban incluso una piedra de sillería, y parecía el típico mensaje encriptado del Big Pen que se utilizaba antiguamente. Y ya pues hablas un poco más detallado acerca de ello. Y como el libro empezó con una leyenda, que era la de Aullido, el Aullido de la muerte, acabé con una en relación, digamos, a Irán Aviv, que era el constructor del templo de Salomón y el padre de los hijos de la viuda. Recojo un poquito lo que es la tradición luciferina, y dedicado a esos constructores de las catedrales, que en realidad es un poco, supuestamente, el origen, Irán Aviv. Y bueno, la verdad es que son cositas que vamos a ir encontrando, porque el objetivo del libro es ese, simplemente enseñar un poquito a ver, como me dijo la mujer que viene al pueblo. Esto de aquí, no sé por qué salta esto, pero vamos a ponerlo aquí. Por eso ahora mismo así es lo que puedo decir un poquito a grosso modo, lo que os podéis llegar a encontrar dentro del libro. Pero siempre, digamos, intentando llegar a la raíz de las cosas, para poder comprender todo aquello que nos envuelve, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta ni disfrutamos de ello, debido a la ignorancia. Estamos hablando de los canecillos, de las marcas del cantero, su simbología, un poco el origen, como he dicho, de algunas leyendas y demás tradiciones. Y bueno, hasta ahí ahora puedo contaros, porque estoy física, no puedo contaros ahora mismo mucho más. Simplemente a ver si un día organizamos alguna quedada, como decimos, un poquito, y recorremos esos lugares. Y se hace un paseíto. Sí, porque hay un paseo bastante interesante en Torija, que sé que el castillo lo quiere ver Fede, que todavía no ha entrado, que está por ahí. Y que os enseño el monolito, que está muy, muy cerquita, que parece que está ahí como protegiendo el camino en la entrada al pueblo, o solo Dios sabe qué estará haciendo ahí, pero que es bastante curioso que parezca que luego lo ves y te inicia hacia ese monte de ánimas, ese monte Ibarra. Y bueno, sé que se puede decir mucho más, pero... La imagen de arriba, la foto de arriba me llama mucho la atención, parece como un bajo relieve, una escultura. Ah, sí, es que esa es la parte... Que surge como un Macario, un brazo. Sí, es San Mateo. Es que esa figura está porque está esculpida, ¿no? Está esculpida, sí. Está dentro del paréntesis arcaico y está en lo que es en la cruz del Valle de los Caídos, sí. Porque también es importante, gracias por recordármelo. También he querido hablar un poquito sobre esa otra simbología que encierra ese sitio,
siempre y cuando, como digo en el libro, nuestros antecedentes familiares o nuestras ideologías políticas nos permitan verlo desde ese otro punto de vista. Porque, por ejemplo, existen esos 4 evangelistas con sus 4 efigies, y fijaros en un detalle, gracias por recordarme, por cierto, por segunda vez, de que cuando os encontréis, sea en escultura, sea en dibujo, lo que sea, cuando os encontréis esas 4 figuras de los 4 evangelistas, fijaros porque puede ser San Mateo es el ángel, luego está San Marcos, que es el león, San Juan el águila, y San Lucas el toro, que está vinculado con las vírgenes negras. Fijaros siempre en qué libro está abierto, porque por ejemplo aquí se encuentra San Mateo abierto, que significaba un poco esos secretos que solamente Jesús, digamos, contaba a su círculo más allegado. Esa es una de las muchas cosas que os podéis encontrar en el libro. O sea, por eso lanzo un poquito ahí en ese capítulo, a riesgo de que me acribillen, el que lo miren de otra manera, siempre y cuando puedan. Eso sí. No, gracias a ti, de verdad. Quería preguntar, ¿Cívica es, por ejemplo, un pueblo como Brihuega y luego está esa parte? ¿O eso es Cívica? No, Cívica está a pie de carretera. Y luego la aldea te tienes que meter por un camino bastante empinado hacia arriba, y es una aldeíta, muy pequeñita. No es una aldea, es una pedanía. Una pedanía. De hecho, es uno de los 15 o 13 núcleos de población de Brihuega, porque Brihuega es cabeza partido. De hecho, antiguamente Cívica era de Atienza, pertenecía a Atienza, pero te estoy hablando de la época medieval. Que tenían justicia mayor y corregidor también allí, o sea, que dicen que podía haber también una cárcel en la parte de abajo, unas pinturas que me traen de cabeza que no las he encontrado. De hecho, casi nos metemos una vez en el pozo, sin nada, digo, Dios mío, menos mal que no lo hicimos, que estaba Sagra y dijo, no lo hagáis, no lo hagáis. Estuvimos a punto de bajar, así un poco a lo loco. Y bueno, la verdad es que es curioso. De hecho, puedes incluso llegar a pasarte todo de largo como no estés muy centrada. Ahora, gracias a Dios, han puesto, antes de llegar a la curva, como un cartel, así como una cámara de fotos, tal, y te pone Cívica. Es que si no, ya te digo, que pasas con el coche y si te das cuenta, a lo mejor puedes tener hasta un accidente. Porque ¿se llega desde Brihuega? Está, sí, 8 kilómetros o así, más o menos. Pero vamos, si queréis, hacemos un día una quedada y vamos todos ahí en fila con el coche. Vamos por allí. Pero merece la pena, porque es un sitio que te transmite algo, es curioso. Son sensaciones que te originan estos lugares marcados, de vez en cuando, no siempre. Y muchas cosas más, pero la verdad es que ahora mismo no... Simplemente eso, es invitaros a descubrir esos secretos que se encuentran dentro de estos lugares y que a lo mejor no prestamos la atención o nos cuentan a medias, como el famoso libro de piedra de San Mateo. Es para aprender a ver un poco estos lugares de otra manera. Y un poquito más. Si queréis hacer alguna pregunta de lo que os he dicho, de lo poquito que os he dicho, pues... Yo no te voy a hacer ninguna pregunta. Porque te la sabes toda. No te la voy a hacer porque ya sabes tú por qué. Sí. Pero si quieres te puedo ayudar un poquito a abundar en la historia. Vale, si quieres sí te lo agradecería, porque digo, tengo un agotamiento tremendo. No hace falta que te siente allí, ni mucho menos. Bueno, pero le voy a echar un cable. Por cierto, está aquí Daniel, se lo sabe de memoria. Pero no digo. Más que nada porque es un señor que es de Brihuega y Le he enseñado lo que te envié a ti por mail. Claro. Así lo ponía. Tiene recogido, digamos, todo su pueblo y todos sus alrededores. Bien, lo primero que habría que decir sobre Cívica y sobre el descubrimiento de Estrella es tan obvio como que yo, que soy bastante ya mayorcito, bastante vetusto, pues posiblemente cuando yo llegué por primera vez a Cívica, Estrella incluso sería un bebé o no habría nacido, no lo sé. No sé, yo tengo 66, cada cual que haga sus cálculos según le apetezca. Pero la primera vez que yo
La Acércate primera un vez... poquito. Sí, Fede, no me regañes. Pero vamos, la primera vez que yo me encontré con Cívica fue con motivo de una excursión que íbamos de cuevas. Salimos de Madrid y vamos a visitar una cueva que no tiene nada que ver con todo esto, porque es una cueva de espeleología, fundamentalmente. Es la cueva de las Mejadillas, que está en la localidad de Sacecorbo, ya metida en el Alto Tajo. Y normalmente teníamos la costumbre de coger la carretera de Barcelona, pararnos en el kilómetro 103, donde hay una venta, donde antiguamente era la típica venta del camino, o sea, algo muy sencillo. Hoy se ha transformado en un restaurante tremendo y tal, donde te clavan por un queso el doble que en cualquier tienda. Y te venden unos vinos magníficos, de acuerdo, pero a un precio verdaderamente prohibitivo. Kilómetro 103, o sea, el área 103 de la carretera es fundamental para entender de lo que estamos hablando, porque el área 103, aunque queda un poquito más allá de Torija, normalmente es el camino que seguíamos en principio para llegar a la zona. Llegábamos al kilómetro 103 y bajábamos fundamentalmente para Cifuentes. Ya de Cifuentes cogíamos las carreteras que nos introducen prácticamente en un mundo apartado de todo, porque no hay que irse a la selva peruana, ni hay que irse al Mato Grosso, ni hay que irse a Brasil. Uno va a Guadalajara y se encuentra cosas muy parecidas a las que pueda encontrar en el sitio más remoto del mundo. ¿Por qué? Porque Guadalajara, que es una de las provincias más grandes de España, es un sitio al que a la gente no le importa prácticamente nada si existe o no existe o qué es lo que hay en él. Yo no sé lo que es abrir de Guadalajara, pero lo que sé es que los que están en Guadalajara se quejan de que la gente no conoce sus bellezas, ni conoce su mundo interior, que es un mundo bellísimo, porque además Guadalajara está dividida en varias zonas, según la zona que vemos. En concreto, Cívica se encuentra en lo que llamamos la zona de la Alcarria. La Alcarria que, bueno, según las fuentes de época, significaría más o menos como el páramo, pero que realmente es una región que no pertenece a Guadalajara en sí mismo, porque Guadalajara en sí no es una entidad, no era una entidad antiguamente. Es la división que nosotros conocemos actualmente, que hace la provincia de Guadalajara, la división de Javier de Burgos, que se hace aproximadamente en 1896, aproximadamente siguiendo las instrucciones de la época isabelina. Pero anteriormente todo esto estaba dividido de otra manera, y entonces al estar dividido en regiones, la zona de la Alcarria, o sea, lo que entendemos por la Alcarria ocupaba parte de Madrid, empezaría más o menos en la zona de Santorcaz, entraría en Guadalajara y llegaría prácticamente hasta Pastrana, un poquito más allá de Pastrana, y ahí terminaríamos porque ahí empezaría el señorío de Molina, y luego a la derecha nos meteríamos en la Alcarria Conquense, que es la zona que está aledaña al río Guadiana y a lo que es el embalse de Buendía. Bien, pues íbamos de Cuevas a esta zona que no es la Alcarria, ya es el señorío de Molina, o sea, la zona de que hoy día conocemos como el Parque Natural del Alto Tajo. Entonces, yendo a esa cueva, íbamos allí, hacíamos nuestra cueva, éramos pues, muy jóvenes, no teníamos pelos en las piernas, éramos espeleólogos aficionados y esas cosas y tal. Y a la vuelta nos equivocamos y en vez de meternos por la carretera que volvía hacia la carretera de Barcelona, estoy hablando de 1968, nos metimos por Masegoso y vimos por primera vez Cívica. Entonces, cuando vimos por primera Cívica, lo primero que nos llamó la atención fue precisamente esto. Pero lo primero que fuimos no fue esto, sino la foto que muestra Estrella, donde se ven tres puertecitas verdes, tal. Bueno, esas tres puertecitas verdes en el año 68 estaban las tres encabezadas por tres luces de colores. Tres luces de colores. Entonces uno se paraba allí, porque debajo hay un pequeño chiringuito y tal, entraba dentro de las luces de colores y era pues una barra americana. Hecha, puesta de cualquier manera. Alguien pues simplemente había decidido en ese momento colocar allí unas cajas de cerveza y a los que pasaban por el camino pues les invitaba a entrar. Había ya unas muchachas muy musicalípticas y tal que te invitaban a tomarte la cerveza y estar allí un ratito. Y nadie se fijaba ni mucho menos en lo que era el entorno, sino simplemente en la singularidad de que en medio de un páramo como aquel, solamente coto de pescadores, porque Cívica si algo hay que lo determinar porque es una zona de pesca importante. O sea, ahí todavía se pesca la trucha a
¿cómo se llama? A la mosca, ¿no? No tengo ni Sí. idea. Yo La técnica a la mosca, o sea, pesca, todavía, caza, esas cosas, mi ignorancia es todavía absoluta. se sigue pescando así con la mosca esa rozando la superficie para que las truchas, en aquella época, hoy día con las piscifactorías pues eso ha cambiado, pero vamos, siguen yendo muchos pescadores a la zona. Por lo tanto, Cívica prácticamente hasta hace, yo creo que hasta hoy mismo prácticamente solamente es coto de pescadores. Y esa fue la primera empresa que nos llevábamos con Cívica. Y como éramos muy jóvenes no nos metimos en temas místicos ni en nada parecido y tal. Pero se nos quedó grabado en la cabeza todo el entorno aquel del lugar. Y allá abundando, años después y después de haber pasado muchas veces por el sitio, a mí me entró la pasión por Guadalajara y me entró la pasión por conocer qué significado tenía esta construcción tan extraña. Entonces ya, lo primero que me encontré es que no había documentación por ninguna parte, prácticamente. Había que buscar, vamos, prácticamente arañando en papeles y el único documento, o sea, primitivo, el más primitivo de todos, lo teníamos en las crónicas, la crónica visigótica, vamos, la Historia Gotorum de San Isidoro de Sevilla, mezclada con la de Juan de Víclaro, que es de alguna manera digamos, el cronista del reino visigodo y que nos lleva a la época fundamentalmente de Lovigildo. O sea, la primera conocimiento que tenemos en el salto que se da entre la romanización de Guadalajara, que ese sí que lo conocemos perfectamente, la romanización de Guadalajara, de la actual Guadalajara, que entonces no era Guadalajara para nada, sí que lo tenemos claro. Sabemos perfectamente que Roma, con sus legiones, parten del Ebro a fundar la Hispania Ulterior y entonces se establece su capital en Córdoba. Senador Marco Claudio Marcelo, cónsul también, establece la capital en Córdoba y mientras tanto pues se funda una ciudad en medio que es Toledo. Entonces sabemos que tenemos el itinerario perfectamente claro. De Tarraco llegamos prácticamente a Medinaceli, de Medinaceli, que tiene su arco romano, lógicamente. De Medinaceli pasamos a Complutum, que es Alcalá de Henares, creo que todo el mundo lo sabe. De Complutum pues vamos a llegar a Toletum, pasando por un lugar que no tenemos todavía determinado dónde está exactamente, a pesar de lo que hoy día sabemos que es Titulcia, porque hay muchas dudas sobre si Titulcia estaba donde está la actual Titulcia. Tengamos en cuenta que no era el nombre auténtico del pueblo, era Bayona de Tajuña. Lo que pasa es que lo de Titulcia se puso después por la presión de Francisco Laína Serrano, un prócer alcarreño y por tanto un historiador importante de la zona. Y de ahí pues ya de Toletún iba para Mérita, Augusta y a Córdoba, y luego Cartagonova y en fin, Bolonia, en fin, todas las colonias de la romanización. Pero cuando termina la romanización no sabemos qué es lo que sucede en Guadalajara, solamente ya tenemos que ir a un momento muy fundamental en la historia que sí que está documentado, que es la época de los concilios toledanos, en donde ya digo que San Isidoro de Sevilla y fundamentalmente Juan de Víclaro, que es el Johannes Viclarensis, nos cuentan que se hicieron los 18 concilios de Toledo y empiezan a meter en su historia una serie de personajes y tal, de curioso conocer, con muy poquita documentación, pero que nos hablan de que a Lovigildo se le ocurre fundar una ciudad ex novo en la zona que sería más o menos en las orillas del Tajo, que se llamaría Recópolis, dedicada a su hijo Recaredo. No vamos a entrar en ese terreno porque es un terreno bastante complicado. Lo que es cierto es que es una zona que efectivamente, tanto en la romanización como en el periodo visigodo, estuvo totalmente ocupada, aunque no tengamos documentos, porque ya el salto es brutal, o sea, el salto de lo que digamos es la Edad Media antigua, que sería fundamentalmente el periodo del final de la romanización hasta el final del periodo visigodo y al año 711, cuando se produce la invasión la invasión que todos conocemos, que da lugar a la Reconquista, que como sabéis sucede desde el norte de África a base de bereberes, de alanos y de visigodos pasados al Islam,
que derrotan a don Rodrigo en la batalla de Guadalete, se hace la ocupación, se empieza a hacer la ocupación, digamos, de lo que se había llamado como término general Reino Hispánico, de los visigodos y tal, y se produce teóricamente hasta la cordillera Cantábrica. Y es cuando empezamos el periodo que se llama ya el periodo alto medieval. Periodo alto medieval que nos lleva desde el siglo IX hasta el siglo XIII aproximadamente y tal, siempre tengamos en cuenta que son cifras convencionales, ¿no? Y en este momento, toda esta zona que hablamos de Guadalajara, de Alcarria, de toda esta zona, no recibe ese nombre, sino que se llama la Transierra o se llama la Marca Media, que es una zona, digamos, muy lábil de frontera, donde continuamente están cambiando, digamos, los parámetros territoriales. O sea, de repente avanzan los islámicos, y ojo que digo islámicos que no árabes. A ver, vamos a ver si aclaramos las cosas. No eran árabes, eran cordobeses, por lo tanto eran tan hispanos como cualquiera de nosotros, pero eso sí, eran islámicos. Efectivamente, practicaban el islam, eran musulmanes. Ahora, no eran árabes, porque el califato de Córdoba no fue fundado por árabes, sino por cordobeses. O sea, Abderramán III era un cordobés, nacido en Córdoba. Por lo tanto, no era un árabe. Era de origen árabe, pero no era árabe. Era un español, como pudiéramos ser todos nosotros, pero era musulmán, simplemente. Entonces, esa zona, lo que llamamos la zona de la Marca Media, ocupa fundamentalmente lo que es el sistema central. Y gran parte del sistema central está ocupado por la actual provincia de Guadalajara. Pero realmente lo que importa es el eje con el que se vertebra toda esta región. Y los ejes con los que se vertebra son que existe una cordillera que viene desde La Rioja y prácticamente llega hasta la zona de Portugal. Estamos viendo el sistema central, el sistema ibérico, gredos, etcétera, etcétera. Y luego los ejes vertebradores, que son los ríos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la gente lo que hacía era vivir cerca del agua. Porque se necesitaba para beber y se necesitaba para... No voy a decir cosas obvias. Y las grandes cuencas de los ríos son las que van vertebrando los caminos que van de alguna manera llenando todo el país desde la romanización. De hecho, cuando nosotros cogemos actualmente la carretera de La Coruña y nos vamos hacia Barcelona, estamos pisando sobre las piedras de la vieja calzada romana del itinerario V de Antonino Pío. O sea, están ahí debajo. O sea, no nos hemos inventado nada, simplemente hemos ido echando asfalto y siguen estando. Pero luego el sistema radial de carreteras para las muchas villas, villas romanas, hispanas-romanas, como lo queráis decir, que se van creando en la zona, van creando, digamos, que todo este sustrato que en la Edad Media llevó a que toda esta zona de la Marca Media o de la Transierra fuera una zona fundamental, pero sobre todo una zona fundamental a ocupar para detener al Islam en la línea del Tajo y sus aledaños, Tajuña, Henares, Jarama. Por lo tanto, ¿qué es lo que se trataba? De que no pasaran más allá del sistema central hacia la zona superior, donde ya las monarquías, digamos, emergentes, que eran la monarquía astur, la monarquía leonesa, la monarquía castellana y aragonesa, ya estaban, lógicamente, ejerciendo una presión contra los musulmanes que estaban por debajo del Tajo. Y entonces es donde aparece todo este misterio que nos lleva al arcano Alcarria, que es la aparición en la región de los elementos cristianizantes de todo lo que era tanto la religión musulmana como las religiones, digamos, paganas anteriores. También es verdad que lo del término de pagano es un término inequívoco, es un término muy equívoco, porque decir de pagano significa la del pueblo, la religión bárbara, o sea, los anteriores al cristianismo, pero realmente eran religiones tan válidas o tan potentes en su momento. ¿Y qué es lo que hace? Que toda la zona de ocupación de las grandes cuencas de los ríos se llene fundamentalmente de órdenes militares y monjes, dedicados al control del terreno, al control de los medios de producción, pero sobre todo al control de que el Islam no traspasara el sistema central hacia el norte y llegara a la ribera del Duero, sino que se hacía la presión normalmente hacia el sur. Por eso, el románico termina prácticamente en Guadalajara y un pelín de Cuenca. Por debajo ya de la línea del Tajo no vamos a encontrar prácticamente románico. Vamos a encontrar otros estilos, otras formas y tal, pero el románico se nos termina prácticamente en la línea del Tajo. Lo que pasa es que es de tal riqueza y es de tal abundancia el románico, que es que todos los pueblos, aldeas o lugares de toda esta zona tienen su iglesia, tienen su convento, tienen su monasterio. Además, muchísimos más de los que hoy podemos ver, aunque nos metamos por los rincones más extraordinarios. ¿Por qué?
Pues porque sucedió una desgracia en España, una desgracia, bueno, los políticos de la época pensaron en que estaban haciendo un gran bien al país, y era la distribución de tierras. Entonces Juan Álvarez Mendizábal, en el gobierno del trienio liberal, hace la famosa desamortización, de tal manera que al final lo que se supone que era desamortizar las tierras de la Iglesia y los edificios de la Iglesia para enriquecer el erario público, se transformó simplemente en que las iglesias se dejaron a su albur y ahí han quedado. Y de hecho existen restos de todas las grandes órdenes, de todas las cosas, en toda esta región, que fueron, digamos, deteriorándose porque quedaron en manos de particulares. Por ejemplo, veamos el caso concreto que nos cita Estrella, que es el caso de los templarios. Sabemos que los templarios estuvieron en Torija, pero no en el castillo que vemos hoy. El castillo de hoy, que es el castillo del Halcón, es un castillo reconstruido porque existía primero una que se llamaba turrícula, es lo que da el nombre a Torija, que era la turrícula, que estaba justamente al ladito del castillo que vemos hoy, que es el castillo del Halcón, que se desarrolla con el tiempo, al igual que una de las encomiendas templarias, la encomienda templaria de Torija. Cuando viene la Guerra de la Independencia, se destruye este castillo y entonces Juan Álvarez el Empecinado lo vuela totalmente para que no lo puedan ocupar los franceses, y luego hay que reconstruirlo después, que es el castillo del Halcón, que por cierto hoy día está ahí instalado el Museo del Viaje de Alcarria, de Camilo José Cela. Por cierto, hablando de todo, Camilo José Cela hizo el viaje a la Alcarria, pero por Cívica no pasó, por lo menos no lo cita. La primera referencia que tenemos sobre Cívica, digamos literariamente, la tenemos en Francisco Laína, pero en Francisco Moreno Chicharro, quizás sea el primero. Luego Mariano Enviz Villaverde también hace cita del tema, pero nadie sabía prácticamente de esto, excepto que Carlos III, que había puesto una fábrica de paños en Brihuega, estaba interesado en obtener papel moneda en la zona, y sus ingenieros pues anduvieron por toda la región buscando sitios, y efectivamente, como muy bien ha recogido Estrella, se hace una primera fábrica de papel de tina en la localidad de no Cívica, de Ceivica, porque Cívica es una derivación de Ceivica. No sabemos exactamente a qué corresponde esa toponimia, no tenemos ni la menor idea, pero sí sabemos que se llama Ceivica y que luego pasa a ser Cívica. En un lugar donde habían existido una serie de cuevas, que son todas estas oquedades que vemos aquí, desde tiempos inmemoriales, donde se piensa que efectivamente habían andado algunas tribus celtíberas, posiblemente olcades o vaya usted a saber, lobetanos, lo más probable es que fueran carpetanos, para que no vamos a andar metiendo líos complicados, generando una serie de refugios y tal para poder luchar contra las tropas, fundamentalmente de Tiberio Sempronio Graco, que era el cónsul que estaba dedicado a dominar las tropas de celtíberos en la zona de las orillas del Tajo. Entonces sabemos que son más o menos de esa época, pero que son de origen natural. O sea, quiero decir, ellos encuentran un sistema kárstico, lo que llamamos un sistema kárstico, un sistema de degeneración de la piedra caliza por el agua, y simplemente lo que hacen es reconstruirlo, ponerle muros, ponerle cosas y utilizarlo como eremitorio, porque en la época visigoda vino del norte de África la estela de los eremitas que habían iniciado, digamos, su vida ascética en los desiertos de la Tebaida, fundamentalmente tres personajes: Pedro el Ermitaño. Hay dos Pedros el Ermitaño, ¿no? Yo me refiero al ermitaño del desierto, porque luego hay el que predicó las cruzadas, pero este es otro, completamente distinto. Santa María Gicíaca y sobre todo San Antonio Abad. Entonces se crean los primeros cenobios y tienen la primera regla de San Benito de Nursia, que se establece. Hay dos reglas, fundamentalmente en el principio de la actividad, digamos, monástica, que son los benedictinos, o sea, los que vienen de San Benito de Nursia, y los que vienen de la parte de San Agustín, o sea, digamos, los clérigos regulares de la iglesia de San Agustín. De hecho, el Temple, en principio, cuando se funda en el año 1198, no tiene capellanes propios, tiene que buscarlos en los capellanes regulares, hasta que se produce, en tiempos de Gilbert Herold, se produce, no me recuerdo cómo se llama la bula, tú la recordarás mejor que yo. Hay una bula que cede, que les permite a los templarios tener sus propios sacerdotes. Entonces, eso es un salto cualitativo importante, ¿no?
Esa es la época de Gilbert el Old, que creo que fue el tercero o cuarto maestre del Temple, no lo sé. De todas maneras, también es verdad que la historia del Temple en España es distinta, porque en España toda la mística de los templarios está concentrada de alguna manera en la simbología, pero también es cierto que estos no solamente eran místicos, sino que también eran guerreros, y entonces lo que tenían como misión principal, aparte de sus historias místicas, era la de controlar los medios de producción. De hecho, si se establece una torre, un castillo, para vigilar el camino en Torija, en Torrículam, es porque lógicamente eso es muy importante para controlar los medios de producción que había en la época y en medio de la Marca Media. Sobre todo, por ejemplo, seguramente, no tenemos documentación, pero seguramente las minas de plata, posiblemente de la Encina, ya eran conocidas, las propiedades de las aguas medicinales y sobre todo se establece la Orden del Cister. Y la Orden del Cister establece una serie de establecimientos, como por ejemplo el monasterio de Bonaval, que está en Retiendas, donde se hace una especie de encomienda importante que sería centralizada. Luego toda esta encomienda se va extendiendo por toda la zona hasta Santa Coloma del Bendiego y la Sierra de Alto Rey, donde también tenemos una tradición de templarios, pero de templarios que con la caída de la orden nadie sabe dónde se van. Y lo más probable es que todos terminan, digamos que fundiéndose en la orden que había nacido de una manera mítica prácticamente en el momento que la orden de Calatrava, aparte de la orden de Montesa. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque conocemos, la historia está muy clara, que en tiempos de Alfonso VII se entrega a los templarios el castillo de Calatrava la Vieja para controlar el camino que va hacia Andalucía. Los templarios están allí durante 3 años y al tercer año dicen que ellos no tienen dinero ni tienen medios para poder defender aquello. Por lo tanto que se van, y se van. Entonces a Raimundo de Fitero, un señor, el abad de Fitero en La Rioja, se le ocurre fundar una nueva orden para poder defender el castillo de Calatrava la Vieja y crea la Orden de Calatrava, donde se ingresan en principio por muchísimos templarios que venían ya de alguna manera rebotados de la zona de Aragón y ya ocupan toda la zona. Por lo tanto, lo que es evidente es que la presencia de los templarios en Guadalajara está perfectamente garantizada. No solamente eso, sobre todo porque eran el medio de financiación de los canteros que andaban todos los caminos de Santiago, y hay un camino de Santiago que pasa por la zona de Guadalajara, Soria, hasta Burgos, que es el camino de la lana, que venía desde los puertos de Valencia, desde la época de Jaime I el Conquistador, iba subiendo hasta la zona de Burgos. Entonces, este camino precisamente pasa por Albendiego, precisamente el descubridor de una de las marcas de cantero que nos dejó claro en principio en la investigación que este camino existía. O sea, nadie sabía que este camino existía, simplemente el que lo descubrió fue el hijo de Jiménez del Oso, que un día encontró allí un crucero al lado de Santa Coloma de Albendiego que tenía 3 patas de oca. Y dice, uy, qué cosa más rara, si esto es jacobeo y tal. Y entonces ya empezamos a ver que en las reconstrucciones de las iglesias de la zona empezaba a aparecer la concha como elemento estructural importante, y eso permitió reconstruir de alguna manera lo que era la ruta de la lana, que pasa por Santa Coloma de Albendiego, Grado del Pico, un pueblo que se llama Pedro, bueno, pueblos de la zona prácticamente abandonados, pero que tienen una simbología románica importante y que se pueden ver bien a través de las marcas de cantero, como muy bien pone en su libro Estrella. Bien. Cívica sigue sin aparecer por ninguna parte, no tenemos ningún documento, no sabemos absolutamente nada de Cívica, ya digo que hasta la época de Carlos III. Pero sí sabemos que algunos monjes de la orden de San Jerónimo, que habían nacido en Orozco de Tajuña y que los habían mandado prácticamente en su nacimiento a San Bartolomé de Lupiana, en medio de Guadalajara, habían ocupado algunas cavernas de la zona dedicándose a la meditación, y luego siendo sustituidos posteriormente por monjes de otro tipo, monjes benedictinos capuchinos, en fin, gente de todo tipo. Y que en Villaviciosa de Tajuña tenemos la presencia de un monasterio importante de templarios, o sea, de templarios, no, de benedictinos, donde seguramente muchos de los monjes bajaron a Cívica a hacer sus meditaciones y sus cosas. Pero no solamente debieron dejar el resto de sus meditaciones y sus cosas, sino que debieron dejar algo más. Y aquí es donde nos aparece el cura de Barrio Pedro, ya en el siglo XX.
Este es un cura que aparece allí de repente, parece ser que es un cura bastante casquivano, poco amigo de misas y más amigo de otro tipo de juergas. Sobre todo parece ser que le gustaba mucho pirar el jodo y sobre todo le gustaba mucho la mujer de su prójimo. Y entonces empieza a comprar terrenos en la zona. Y una de las zonas que compra es esta zona de Cívica. Y toda esta obra que vemos, digamos, de barandillas y de acondicionamiento, ya pertenece al cura de Barrio Pedro. De ahí que Estrella, con muy buen talento, le dijera que es como el Ren Chateau español, porque efectivamente lo que encontró aquí fue algo más de lo que está, porque de repente se hizo millonario, empezó a tener mucho dinero y empezó a comprar, no solamente Cívica, también hay otra cosa que se llama el Huerto del Cura, que está un poquito más adelante, como unos 3 kilómetros aproximadamente, ya cerca de Brihuega. O sea, si cogemos la carretera que va desde Masujoso hasta Brihuega, primero lo encontraremos Cívica y luego encontraremos muy escondido, muy difícil de ver, el Huerto del Cura, que es una especie de bomarzo, o sea, es un jardín espectacular, pero que ha tenido la desgracia de que el río ha cambiado su curso y entonces ahora cae justo encima de las construcciones. Entonces, si uno quiere ver los estanques, las construcciones que hizo este cura, que evidentemente lo que hizo allí fue un auténtico palacio lujurioso, si lo construyó aquello era porque tenía mucho dinero, es evidente, ¿no? Y ese dinero lo había sacado de algún sitio. Por eso me gusta mucho ese constructum que nos lleva a ese Res Le Chateau de Guadalajara. Además tenemos que tener en cuenta una cosa y es un dato importante. Hoy día conocemos esta región como Guadalajara, pero si cogemos los mapas de antes de Javier de Burgos, toda esta región no pertenecía a Guadalajara, sino que pertenecía a Madrid porque eran tierras de la princesa de Éboli y de su marido, del príncipe de Éboli. ¿Por qué? Porque Pastrana siempre quiso pertenecer a la jurisdicción madrileña hasta época muy adelantada. Doña Ana de Mendoza de la Cerda, la princesa de Éboli, quiso que toda esta parte perteneciera al Reino de Madrid. Por lo tanto, en los mapas antiguos vemos que la provincia de Guadalajara empieza mucho más arriba, empieza prácticamente en el Alto Tajo, y que Madrid se extiende prácticamente hasta Pastrana, donde la princesa de Éboli había reunido en un lugar que le llaman el lugar de la Pangea, también lleno de cuevas, a un montón de moriscos que trabajaban la seda. Precisamente por eso, en Brihuega se hace un taller de paños reales, porque ahí era muy abundante la seda, los gusanos de seda, los capullos de seda. O sea que todo no es por casualidad, se hizo porque había intereses económicos importantes. En cualquier caso, ¿cómo está relacionado Cívica con todo esto? Bueno, pues hay un elemento fundamental que ha citado Estrella y creo que hay que tener en cuenta, que es el famoso monolito. Ella le ha llamado monolito, pero efectivamente le podemos poner el nombre, era un rollo, una picota, que está en el pueblo de Brihuega y que indica que era villa de realezgo desde tiempos muy antiguos, y además existen dos. Una que es de tiempos más antiguos, que era donde se colocaba la cabeza de los reos, que eran considerados como herejes, y donde se colocaba la famosa manta, donde venían los nombres de los judaizantes, y se tiraba de la manta para saber quiénes eran los judíos de la zona. Y luego otra picota, que es la que inicia todo el camino que nos lleva hasta Cívica, que es la picota de Realengo, donde se le da el rango de mayorazgo a la villa y se le concede a Diego Hurtado de Mendoza, a la familia de los Mendoza. En fin, la historia, no quiero abrumar mucho con los datos, nos lleva a que efectivamente nos encontramos con un misterio que nos conecta a muchas cosas muy distintas. ¿Cómo se conecta esto con el Escorial también? Pues bueno, yo que prácticamente he nacido en el monasterio del Escorial, porque soy escurialense, burriato, efectivamente, una de las ideas fundamentales que lleva a Guadalajara, esto lo sabe muy poca gente, a las tropas italianas y de alemanes, es fundamentalmente la sospecha de que en la provincia de Guadalajara hay algo extraño. ¿En el año qué año fue cuando vino Hitler? Fue en el 41, ¿no? El 41. Sí. En el año 41 la Legerbe pone en conocimiento de Heinrich Himmler, jefe de las SS, que en España hay una serie de sitios que él tiene que visitar en busca de las reliquias, digamos,
importantes que se habían escondido en la zona desde época de Felipe II, porque Felipe II tenía una característica fundamental y es que era un hombre muy supersticioso y muy coleccionador de reliquias. Entonces empiezan a visitar, digamos, todas las zonas de influencia de Felipe II, empiezan por Montserrat. En Montserrat no consiguen hacer nada, luego bajan hasta el monasterio del Escorial, donde son recibidos por el abad de la época, Fray Justo Pérez de Urbel. Entran en el Escorial, buscan reliquias, no las encuentran y luego visitan la zona de Guadalajara, donde se han desplegado los ejércitos de Mussolini, que luego saldrían corriendo todos, vamos, les darían un tremendo revés en Guadalajara. La batalla de Guadalajara fue de las más sangrientas de la guerra. Pero andaban buscando algo. ¿Quién sabe si no era esto? No lo sabemos, es imposible saberlo porque tal, pero sí que es cierto que estuvieron aquí. O sea, la Negerbe se ocupó de Cívica. Y sí lo sabemos. ¿Por qué? Mira, yo lo sé no por un documento, sino por un individuo nefasto que conocí hace muchísimos años, que vivía en Pastrana. Era una especie de coleccionista de objetos militares, se llamaba Carlos Rojas, y este era un filonazi total. Vamos, lo conocí en persona porque nosotros fuimos allí al Palacio de Pastrana, donde él tenía su cuartelillo, de alguna manera, cuando el Palacio de Pastrana todavía no había sido habilitado para la visita, ni era un bien cultural, sino un montón de escombros. Él tenía allí una habitación y la tenía llena de cascos de la guerra, de armas, de cruces de hierro, de esvásticas, de material militar. ¿Y por qué íbamos nosotros a verle a este hombre? ¿Porque nosotros éramos filonazis? Pues no, sino simplemente es que nos suministraba sacos de dormir alemanes y nos suministraba material para hacer espeleología. Él tenía allí arneses, tenía mosquetones, tenía de todo, cuerdas, escalas, del material militar que había venido desde Alemania, o que habían dejado los alemanes. Y por esa razón, o sea, no por un documento, sino por esa razón sabemos que Himmler estuvo en Pastrana y que posiblemente fueron y le llevaron a Cívica y le llevaron a Huerto del Cura. ¿Y qué iban buscando por allí? Pues vaya usted a saber. Es que, si me lo repites, supuestamente uno de los enigmas que tiene la aldea de Cívica con respecto a esas suposiciones, porque supuestamente después de la abolición del Temple pasaron de Torija hacia Medinaceli, y entonces, claro, tuvieron que pasar por Brihuega o por Cívica. Digo yo. Entonces dicen que supuestamente buscaban esos tesoros que llevaban ellos, sobre todo la misa de Salomón. Bueno, pero claro, ahí ya entraríamos en peleas con Juan Erlava Galán, que dice que el tesoro no fue hacia arriba sino hacia abajo. Que pasó por Medinaceli, luego fue al Monte Zulema, que es el Gurugú, que es el que está en Alcalá de Henares. Hay una urbanización justo detrás del monte que se llama la urbanización Monte Zulema, pero Zulema es Suleimán. O sea, la mesa de Salomón. Igual que Medinat Salim, Medinaceli, sería también la ciudad de la mesa de Salomón. Y de ahí pasaría Toledo, y Toledo, bueno, según nos cuenta Juan Erlava Galán y otros tratadistas de la época, llegaría hasta Jaén y allí se perdería totalmente su paradero de alguna manera. Otros la sitúan en Ajofrín, otros lo sitúan en Layos. Bueno, hay un cisco tal, otros en Arjona. En Arjona sí apareció, Juan Erlava Galán encontró la famosa lápida templaria, la encontraron en Arjona, y bueno, está reproducida, que tiene todos los elementos que tú citabas de la geometría sagrada, por todas partes y tal. La famosa, si veis en internet la lápida de Arjona, veréis que es un objeto curioso de todas estas cuestiones. Lo que es cierto es que esta tierra interesó de alguna manera a alguien porque tenía una riqueza más allá de lo que fuera meramente, digamos, visible. Y también es una tierra que sigue importándole muy poquita a la gente. Por eso es importante tomarse el libro de Estrella como una buena guía de viajes de la zona. Y además, si uno va por allí, pues, hombre, hacerse siempre con la presencia de señores que lo conocen perfectamente y que, como por ejemplo Daniel Revueltas, que es del lugar, que puede organizar perfectamente una pequeña batida por la zona, porque no solamente hay ese secreto, hay otros muchísimos más. Podríamos citar tantas cosas sobre Guadalajara que yo me acabaría aburriendo. Yo es que ya me conozco Guadalajara de día, de noche, con nieve, sin nieve, con agua, sin agua, sereno, borracho, como lo podéis imaginar. O sea, es tal el amor que siento por esta región de España, que de hecho estuvieron a punto de nombrar mi hijo adoptivo de Guadalajara, fue Mariano Envil Villaverde, Sí. que fue el director de la Nueva Alcarria.
en su tiempo. Es una región de España que está llena de sorpresas, que yo recomiendo a todo el mundo, si no habéis ido, que vayáis. De hecho, organizaremos alguna batida, ¿eh? La tenemos que organizar, porque no tiene desperdicio. Eso sí, preparaos, porque según la época en que uno vaya a Guadalajara, o se tiene que ir vistiendo como si fuera el desierto del Sahara, o sea, en el mes de agosto ahí, en el páramo alcarreño, te va a caer la de Dios, o sea, así, sin más. No hay punto Ahora, intermedio. en el mes de febrero, el sitio más frío de España es Molina de Aragón, ¿eh? No lo seguro, y además en Molina de Aragón tenemos también una tradición importante templaria en lo que es el convento de Nuestra Señora de la Hoz, ¿eh? Otro lugar importante, que por cierto se llama Molina de Aragón, pero no pertenece a Aragón, pertenece a Guadalajara. ¿Por qué? Porque como era un señorío de Betría, que significa que los súbditos podían elegir a quién querían pertenecer o quién les mandara, ellos eligieron en principio a los monarcas de Aragón, pero luego, sobre todo hasta ahora, cogieron al monarca castellano y entonces pasó de ser Aragón a volver a ser de nuevo pertenecer al reino de Castilla y tal. No tiene desperdicio, pero de todas maneras, si sois lo suficientemente sensibles como para visitar sitios como Bleña de Sorbe, como San Bartolomé de Campisábalos, como Santa Coloma, en Santa Coloma del Bendiego uno se puede quedar extasiado, o sea, así detrás, mirando esas celosías. Una iglesia taladrada, o sea, celosías de encaje hecha por los canteros, posiblemente mozárabes o mudéjares y tal, pagados por el temple, con toda seguridad. Se puede quedar ahí extasiado, o sea, totalmente. El paraje es tremendo, o sea, es tremendo, es un paraje de una belleza, de una tranquilidad, y una cosa, y merece la pena visitarlo. Y bueno, no sé si te parece que debíamos hablar de todo el Sí, un poco más. Es que no me enrollo. Lo único es eso, es ir a estos lugares y bueno, intentar verlos de la mejor manera posible, como he tratado de hacerlo en el libro, y son lugares que desde luego no os van a dejar indiferentes porque hay algo, es algo que no es mal espacio, hay algo que siempre te llevas de estos lugares y no sabes por qué. Guadalajara es una especie de máquina del tiempo que nos lleva a la Edad Media e incluso muchísimo más atrás. Y el libro de Estrella creo que es una buena guía para visitarlo. Muchas gracias. Así que ya sabéis, aprovechar. Sí, que El libro está si aquí. queréis visitarlo como han hecho estas personas de aquí, pues hacemos otro vídeo con vuestras fotos. No hay ningún problema.